Asociación Colombiana de Infectología, por la invitación a participar en este evento. Entonces, para dar inicio al simposio de qué hay de nuevo en tratamientos antimicrobianos en pediatría, me corresponde hablar sobre los antibióticos contra gram positivos. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y vamos a tratar algo de antecedentes. Hablaremos sobre un recuento de los antibióticos que se han descubierto e implementado durante las últimas 2 décadas. Hablaremos de ciertos tópicos importantes que hay en el tratamiento de infecciones por bacterias gram positivas, particularmente Staphylo aureus, y hablaremos un poco de lo que se viene en materia de tratamientos antimicrobianos para este grupo de bacterias. Entonces, como todos ustedes saben, la resistencia bacteriana es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales amenazas en salud pública a nivel global. Y para tratar de concientizar y armonizar, digamos que la investigación y la preocupación a diferentes niveles, tanto la OMS como el CDC han tratado de clasificar cuáles son las mayores amenazas en cuanto a las diferentes bacterias que causan problemas desde el punto de vista de la resistencia bacteriana. Y como ustedes pueden ver, en las 2 clasificaciones tenemos bacterias gram positivas de gran importancia, como lo son Clostridium difficile, Enterococcus resistente a vancomicina, Staphylometicillin resistente y Streptococcus pneumoniae como las principales amenazas dentro de este grupo. Solamente en Estados Unidos estas 4 amenazas causan más de 1.5 millones de infecciones y más de 32.000 muertes al año. Obviamente esto a una escala global es mucho más alarmante y eso es lo que resalta la importancia de hablar sobre este tema. Si recordamos los mecanismos de acción de los antibióticos con los cuales contamos actualmente, recordemos que tenemos antibióticos que actúan a nivel de la pared celular y la membrana celular, tenemos antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos, a nivel del metabolismo bacteriano y finalmente a nivel de la síntesis proteica. La investigación en antibióticos fue muy rápida después de que se descubrió la penicilina y hubo una época de oro en donde se descubrieron múltiples moléculas que ayudaron a combatir las infecciones, pero después de la década del 60 hubo un decrecimiento notable en la investigación o en el descubrimiento de nuevas moléculas y esto seguido por un periodo, llamémoslo de oscurantismo, donde se dejaron de descubrir moléculas y esto se acompañó del incremento a escala progresiva de la resistencia antimicrobiana y limitándose las opciones terapéuticas para estas bacterias. Por lo tanto, digamos que cuando terminó la primera década del 2000, las diferentes sociedades científicas se reunieron y tratando de combatir este decrecimiento de la investigación y desarrollo de antibióticos, se propusieron la iniciativa 10x20, que era tratar de descubrir 10 nuevos antibióticos para el año 2020. Desde que se estableció esta iniciativa, ustedes pueden ver en esta gráfica que la tendencia decreciente cambió un poco para esta última década y desde el año 2010 se han descubierto y aprobado 13 nuevos antibióticos. Como ustedes pueden ver ahí, hay 3 antibióticos que son dedicados contra gram positivos, 1 contra gram negativos y el resto tienen una actividad combinada. Pero si vamos a mirar esto con respecto a los mecanismos de acción de los antibióticos, vemos que todas estas moléculas están incluidas dentro de los mismos grupos de antibióticos y realmente ninguna molécula es innovadora en su mecanismo de acción y esto obviamente trae el problema de que se va a desarrollar también resistencia bacteriana contra ellos. Entonces, después de esta introducción, veamos qué ha pasado con los antibióticos contra gram positivos en estos últimos 20 años. Y vamos a empezar por los que conocemos, por los que llevamos más tiempo utilizando y tenemos más experiencia en pediatría. Las primeras son las oxazolidinonas, que recordemos son antibióticos que inhiben la síntesis proteica al impedir la formación del complejo ribosomal para la síntesis. Y aquí tenemos el linezolid, tedizolid, contesolid y delpasolid. Este último está pues en fase de investigación, igual que el contesolid, linezolid y tedizolid ya están aprobados. Linezolid se usa en pediatría, incluso en prematuros desde
niños menores de menos de 1 kilo. Se considera un antibiótico bacteriostático desde su mecanismo de acción, que tiene actividad contra Staphylococcus meticilino sensible y resistente, contra enterococo y contra neumococo. También tiene la capacidad de inhibir la producción de toxinas en los pacientes que tienen síndrome de choque tóxico, y pues se ha utilizado en muchos tipos de infecciones, tanto como monoterapia como combinado con otros esquemas. Tiene la ventaja de tener una muy buena biodisponibilidad por vía oral, así que el tratamiento intravenoso es igual al oral en términos de biodisponibilidad. Tiene muy buena penetración a tejidos, incluyendo hueso, pulmón y sistema nervioso, que sabemos que son sitios donde la llegada de los antibióticos es difícil y tratar infecciones se puede volver complejo. Y en general es muy bien tolerado. El principal efecto secundario es la mielotoxicidad, que usualmente aparece después de la segunda semana de tratamiento. Y también es importante en pediatría, no tanto, pues si hay niños que tienen uso de medicamentos serotoninérgicos, pero recordemos que en estos pacientes el linezolid causa un inhibidor de la monoaminoxidasa, entonces se pueden presentar síndrome serotoninérgico secundario. Cuando comparamos el linezolid con el tedizolid, que es una molécula más reciente dentro de este grupo, podemos decir que el tedizolid tiene una diferencia estructural que hace que tenga una unión más fuerte al sitio de acción en la unidad ribosomal, y esto hace que tenga actividad contra algunas especies resistentes al linezolid por mecanismos no compartidos. Tiene un mejor perfil PK/PD porque tiene mayor biodisponibilidad incluso que el linezolid, y esto hace que no se requiera ajuste de la dosis. La vida media es más larga y esto permite que la administración sea una vez al día, y al menos in vitro es más potente contra estafilometicilino resistente y enterococo. También se ha visto que es más seguro porque hay menor frecuencia de trombocitopenia con tratamiento prolongado, pues con los estudios iniciales, y pues desafortunadamente hay menos datos en niños. Actualmente hay estudios en fase 1-2 en niños desde los 2 años, pero todavía no hay experiencia amplia con el uso de este medicamento en niños. En el grupo de los lipopéptidos solamente tenemos la daptomicina. Recordemos que este es un medicamento que actúa a nivel de la membrana celular con un mecanismo dependiente del calcio, en donde digamos que se forman poros y causan depolarización de la célula o de la membrana celular, y esto finalmente lleva a la hidrólisis y destrucción bacteriana. Está aprobada desde el año de edad y se considera un bactericida muy potente contra las bacterias gram positivas problemáticas y también contra estafilometicilino sensible. Está aprobada como tal en bacteriemia, en endocarditis del lado derecho y en infección de tejidos blandos. Estos son los usos que están aprobados por los entes regulatorios. Sin embargo, se ha utilizado por fuera de estas indicaciones en múltiples escenarios. Incluso hay datos de uso en neonatos prematuros, en donde se utiliza dosis más altas de las usuales, pero también con éxito terapéutico. También se ha utilizado no solamente monoterapia, sino combinada con otros medicamentos, vancomicina, clinda, linezolid y múltiples otras combinaciones en pacientes que tienen infecciones complicadas. Recordemos que está contraindicado en neumonía porque es inhibido por el surfactante pulmonar. Sin embargo, si los pacientes tienen embolismo séptico sin compromiso alveolar, podría ser utilizado. Su principal efecto secundario es la miotoxicidad, causa rhabdomiolisis, por lo tanto requiere monitorización de la CPK de forma semanal y requiere ajuste de la dosis en pacientes que tienen alteración de la función renal. Tenemos las cefalosporinas antiestafilocócicas, en América la ceftarolina, que está aprobada en niños desde los 2 meses, y el ceftobiprol en Europa, que no está aprobada en niños. Estos antibióticos cuentan con la ventaja de los betalactámicos, que sabemos que son bactericidas potentes. El espectro combina, digamos que la actividad de una cefalosporina de tercera generación más la actividad contra estafilometicilino resistente y neumococo resistente a penicilina. Está aprobada en infecciones de tejidos blandos y neumonía complicada, pero se ha utilizado de manera off-label en terapia de rescate en diferentes infecciones, incluyendo en meningitis. Las ventajas incluyen el uso como monoterapia, los datos que reportan que es eficaz al compararla con las otras moléculas, y que pues tiene la seguridad de los betalactámicos, que sabemos que los efectos secundarios son raros.
Y las desventajas pues son los daños colaterales a la flora por la amplia actividad contra gram negativos, el costo y la poca experiencia en niños, aunque cada vez hay más datos. Incluso hay un metaanálisis reciente de estudios pediátricos que incluye 2 estudios en neumonía y uno en infecciones de tejidos blandos, que muestra que la eficacia y la seguridad es similar a la de los comparadores. Pasemos ahora a los que no conocemos o de los que no escuchamos tanto y no tenemos tanta experiencia. Aquí están los lipoglucopéptidos, de los cuales la dalbavancina y oritavancina son los que cuentan con actividad exclusiva contra gram positivos. De estos, este año precisamente la dalbavancina fue aprobada en niños desde el nacimiento hasta los 18 años. El mecanismo de acción es muy similar al de la vancomicina, inhibe la síntesis de la pared celular al interferir con la unión de ala, pero es 4 a 8 veces más potente que la vancomicina. Su espectro incluye estafilometicilino sensible, meticilino resistente, streptococos y enterococos, y su ventaja, de nuevo, comparado con la vancomicina, es que son muy lipofílicos y tienen una vida media muy larga. Por lo tanto, se administran en una dosis única, y en pacientes que requieren dosis repetidas se puede administrar semanalmente. Están aprobadas para infecciones de tejidos blandos como dosis única de tratamiento, pero tienen usos potenciales en infecciones invasoras complicadas como terapia de rescate y en pacientes que requieren tratamiento prolongado, con una forma muy atractiva de dar una dosis única semanal de forma ambulatoria. Y de hecho en algunos países ya tienen datos de tratamiento, por ejemplo, de infecciones osteoarticulares e incluso de endocarditis, con una dosis semanal con estos medicamentos. También tenemos nuevas tetraciclinas, omadaciclina y erabaciclina, que comparado con otras tetraciclinas, el mecanismo de acción, que es la inhibición de la síntesis proteica al actuar en la subunidad 30S, es mejorado y más potente. Son más biodisponibles y tienen una mejor distribución en los tejidos, tienen menos interacciones medicamentosas y un mejor perfil de seguridad. Tienen un muy amplio espectro porque no solamente actúan contra gram positivos, sino contra gram negativos, exceptuando pseudomonas, y también actúan sobre bacterias atípicas. La omadaciclina está aprobada en infecciones de tejidos blandos y neumonía, y la erabaciclina, aunque tiene actividad in vitro contra gram positivos, solamente está aprobada en infecciones intraabdominales por gram negativos. Tienen el uso potencial en otras infecciones como por ejemplo las osteoarticulares, pero desconocemos totalmente la seguridad y la eficacia de estos medicamentos en niños. Digamos que un escenario pues también importante de estos medicamentos sería las infecciones polimicrobianas que incluyan bacterias gram negativas. Y también tenemos nuevas quinolonas. Recordemos, actúan a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos. La desifloxacina es ocular, está aprobada para la conjuntivitis bacteriana, tanto en niños como adolescentes. La de la floxacina es sistémica, que comparado con otras quinolonas como la cipro, la levo y la moxi, tiene una barrera más alta de resistencia, son más potentes y alcanzan una mayor concentración intracelular en medios ácidos. Está aprobada en infecciones de tejidos blandos y neumonía. Y finalmente la ocenoxacina, que está aprobada para impétigo, es una quinolona tópica. El problema de estas quinolonas, de nuevo, son los datos en niños particularmente y los elevados costos. Pasemos ahora, después de repasar todos estos antibióticos, esos hot topics en la terapéutica contra estafilometicilino resistente, muchas de ellas, y yo diría que todas, sin una respuesta definitiva. Entonces, la primera es, en estafilometicilino sensible, si utilizar cefazolina versus oxacilina. Y voy a pasar brevemente por todos estos puntos porque la idea no es detenerme en cada una de estas discusiones que perfectamente darían para una conferencia. Entonces, los datos son primordialmente retrospectivos, que han mostrado que cefazolina y oxacilina son similares en cuanto a la eficacia clínica y aparentemente los datos muestran que los efectos secundarios son menores con la cefazo que con la oxacilina. Hay ciertas dudas en pacientes que tienen infecciones con inóculos muy elevados, en donde la cefazolina podría presentar fallas por efecto de la inhibición mediada por la beta-lactamasa. No hay datos prospectivos, como mencionaba, pero el SNAP Trial, que es un ensayo clínico controlado prospectivo que incluye adultos y niños, está en curso y esperamos que en los próximos años nos brinde muchas más respuestas en cuanto a esta comparación.
El segundo punto sería vancomicina versus otros agentes en infecciones por estafilometicilino resistente. De nuevo, también hay muchos datos retrospectivos y algunos estudios prospectivos que muestran que en bacteriemia la vancomicina y la daptomicina son equiparables y que realmente no hay datos sólidos comparando con otros medicamentos cabeza a cabeza, ¿cierto? O sea, los datos no son suficientemente sólidos para decir que alguna de estas moléculas sea superior a la vancomicina. Y en infecciones focales, pues la evidencia es que otros agentes, incluso por encima de la vancomicina, serían efectivos. Y es el caso de, por ejemplo, infecciones en pulmón, infecciones en tejidos blandos y osteoarticulares. Está el tema de la monoterapia versus la combinación de antibióticos, y aquí pues tenemos más datos recientes de ensayos clínicos controlados. Entonces, en primera instancia, ya sabemos que los aminoglicósidos no son recomendados más en endocarditis, tanto en guías de adultos como de niños. Tenemos el estudio ARREST, que evaluó la adición de rifampicina en pacientes con bacteriemia por Staphylo aureus, donde no se vio ningún beneficio de la adición de este medicamento, solamente en esa subpoblación de pacientes que tienen algún tipo de hardware retenido y que ya no tienen bacteriemia activa podría ofrecer cierto beneficio. El estudio CAMERA, que comparó pacientes con vancomicina o daptomicina en combinación con un betalactámico para aprovechar el efecto CISO. Esto no mostró ningún beneficio en los desenlaces clínicos. En la parte microbiológica se vio que la combinación tenía una mejor respuesta microbiológica, pero en el análisis clínico no hubo ningún beneficio, y lo que sí se vio es que la combinación de antibióticos incrementaba la frecuencia de efectos adversos. Y finalmente el estudio DASH, que se hizo en infecciones por estafilometicilino sensible, que comparó oxacilina o cefazolina combinada o no con daptomicina, en donde tampoco se vio beneficio en los desenlaces clínicos. En cuanto a bacteriemia refractaria, pues hay datos muy limitados, todos ellos retrospectivos o de series de casos, en donde realmente se cuestiona mucho si el fallo de la terapia inicial fue por falta de eficacia clínica o por una falla quirúrgica en un paciente que no tiene un adecuado control del foco. Hay múltiples combinaciones descritas, pero de nuevo, pues los datos son muy limitados, entonces realmente saber qué combinación es mejor que otra y por cuánto tiempo debe combinarse es lo que todavía no hay una respuesta clara en este aspecto. Y finalmente la eterna discusión entre el medicamento bactericida y el medicamento bacteriostático, donde pues uno siempre en infecciones graves tiende a pensar que el bactericida va a ser más efectivo, más potente o mejor. Entonces esto es algo que pues está de nuevo como en mucha discusión. Lo que hay de datos es que en infecciones focales que no tienen bacteriemia, probablemente no haya ninguna diferencia entre dar un medicamento bactericida versus uno bacteriostático. Sí, el medicamento bacteriostático tiene una buena penetración al tejido que estamos tratando. En infecciones invasoras, por otro lado, no hay tantos datos y difícilmente los habrá, precisamente porque pues, diseñar un estudio en donde un paciente que tenga una infección grave con un inóculo muy elevado, darle un antibiótico que sea bacteriostático, pues de entrada es algo que difícilmente se va a diseñar desde un ensayo clínico que se haga de forma prospectiva y con un buen número de pacientes. Finalmente, todas estas preguntas hay que siempre anteponer el hecho de que en estas infecciones es muy importante el control del foco y que no debemos darle toda la responsabilidad a los antibióticos. Entonces, siempre debemos tener en cuenta esto a la hora de analizar casos difíciles de infecciones por estafilometicilino resistente. Entonces, hablemos ahora del futuro. ¿Qué se viene o qué hay de nuevo en investigación? Lo primero es recordar los criterios de la Organización Mundial de la Salud en innovación de antibióticos, y es que cualquier antibiótico nuevo debería ser de una clase química distinta a las que ya existen, que tenga un blanco terapéutico diferente, que tenga un mecanismo de acción diferente y que no tenga resistencia cruzada con otros antibióticos. Entonces, a la fecha, hay más de 40 antimicrobianos en desarrollo en diferentes fases de investigación, de los cuales hay 10 moléculas que tienen una nueva clase terapéutica o un mecanismo de acción innovador. Específicamente contra gram positivos, hay 2 en fase 3 y 1 en espera de aprobación. De esos 43 medicamentos, hay 23 que tienen actividad contra Staphylo aureus, 7 contra enterococo,
y 8 contra Clostridium. Y de esas 10 moléculas en investigación, como les decía, hay 8 novedosas y que tienen actividad contra gram positivos. Estos son nuevos blancos terapéuticos contra este tipo de bacterias a diciembre 30 de 2020, en donde resalto las dos primeras, que son las únicas que están en fase 3, son moléculas que tienen un mecanismo de acción novedoso en cuanto al sitio de unión a la tocoisomerasa 2 bacteriana, y resalto también la afavicina, que hace parte también de un nuevo grupo de antimicrobianos conocido como los fabióticos, que actúan a nivel de la síntesis de los ácidos grasos de Staphylo aureus y parecen ser muy promisorios en cuanto a la potencia por ahora in vitro. ¿Qué hay más allá de los antibióticos? Entonces, sabemos que hay un interés renovado por la terapia con bacteriófagos, que recordemos que son virus que infectan y destruyen bacterias, que son los organismos más diseminados y ubicuos en la naturaleza y que su uso data desde el principio de los años 1900, incluso para infecciones estafilocócicas. Ha habido un resurgimiento reciente debido a la resistencia antimicrobiana y la limitación de medicamentos en este fin. Y hay diferentes series y reportes que describen el éxito terapéutico en infecciones recalcitrantes por diferentes bacterias. Cuando los comparamos con los antibióticos, podemos decir que son más específicos porque no afectan la microbiota, no tienen efectos secundarios comunes y no requieren de múltiples dosis, usualmente es 1 o 2 dosis. La barrera de resistencia es muy alta, por lo tanto es rara la resistencia a estos medicamentos y el desarrollo técnicamente es más rápido. Los problemas pues básicamente son los costos, que son mucho más elevados. La parte regulatoria pues todavía no tiene pues digamos que la aprobación que tienen los antibióticos y en muchos casos requiere de uso compasivo, y esto pues en nuestro país es obviamente una dificultad muy grande, además pues de la disponibilidad que en países desarrollados que tienen acceso incluso es muy escasa y se requiere pues hacer un pedido especial para conseguirlos, y pues la administración es más difícil que lo que se administra un antibiótico. Está descrita en infecciones por gram positivos en diferentes escenarios, particularmente infecciones con onóculos altos o con afectación pues crónica de los tejidos, como la osteomielitis, el pie diabético, pacientes quemados, pacientes con infecciones protésicas o con empiema, pero no hay ningún caso, por lo menos hasta donde yo encontré, descrito de su uso en niños. Por otro lado están las lisinas, que son citolíticos directos. Esta es una sustancia que está en la naturaleza, es un destructor bacteriano muy potente que ahora se puede producir por medio de tecnología recombinante, y básicamente lo que hace es producir una hidrólisis de la pared celular de una forma muy rápida. Es específica de especie, entonces esto garantizaría una actividad más directa y una menor probabilidad de desarrollar resistencia. Digamos que el uso actual que se le está dando o investigando es la actuación de forma sinérgica con los antibióticos y también en escenarios donde la biopelícula es alta porque tiene una alta capacidad de erradicarla. Entonces, a mostrarle algunos datos del Exevaquez, que es digamos que la lisina que está más avanzada. Entonces aquí se ha visto... Quedan 2 minutos. ¿Sí? Ya voy a acabar. Entonces está este estudio que muestra sinergismo in vitro. Entonces ustedes ven que para SAM-R y para SAM-S la combinación de Exevaquez con antibiótico muestra un impacto significativo en el crecimiento bacteriano comparado con dar antibiótico solo. Y en estudios clínicos hay resultados de fase 2 en pacientes con bacteriemia y endocarditis, en donde combinaron el antibiótico con la lisina y lo compararon con antibiótico más placebo. Y ellos encontraron que al día 14 en los pacientes con la lisina versus placebo, en general la respuesta no era significativa, pero cuando analizaron de forma... cuando analizaron aparte a los pacientes con estafilometicilino resistente, la respuesta fue mucho mayor en los pacientes que recibieron lisina, y cuando analizaron la mortalidad vieron lo mismo, no diferencia al analizar todos los pacientes, pero en el subgrupo de pacientes con estafilometicilino resistente una tendencia a una menor mortalidad. Entonces, esto muestra, digamos, que el uso potencial de este medicamento adyuvante en pacientes con infecciones graves y refractarias. Y finalmente está la inmunoterapia.
para mencionar que en Staphylococcus hay investigación en vacunas y hay anticuerpos monoclonales que se están utilizando o se están estudiando para prevención de infecciones, así como para tratamiento adyuvante. Desafortunadamente, hoy en día no hay datos sólidos que muestren anticuerpos monoclonales, particularmente el suvatuximab, que sean útiles para este fin, y no ha habido vacunas que hayan mostrado una efectividad o eficacia significativa como para que se administren de forma masiva. Entonces, podemos concluir que la resistencia a los antibióticos en bacterias grampositivas se ha convertido en un problema grave en el entorno hospitalario, con un impacto directo en la morbimortalidad de los pacientes. En los últimos años hay un avance significativo en la disponibilidad de nuevos antimicrobianos para el tratamiento de estas infecciones, pero en su mayoría son fórmulas viejas mejoradas y no realmente innovadoras. Hay muy pocos datos, indicaciones limitadas e inexperiencia en pediatría que limita mucho el uso de estos nuevos medicamentos, y aunque el futuro promete, estamos todavía lejos de encontrar esa molécula milagrosa, particularmente en este grupo de bacterias. Y siempre recordemos lo básico: los antibióticos solos no son suficientes, particularmente en estas infecciones. El control del foco es muy importante. Con esto termino y no dejo de hacerle promoción a esta iniciativa de los infectólogos pediatras en Colombia por sacar un libro de consulta rápida en diferentes temas de infectología pediátrica, que espero próximamente todos puedan adquirirlo. Les dejo mis datos de contacto y quedo atento para la sesión de preguntas a resolver cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por su atención.